Buenos días a todos, bienvenidos. Aunque sea temprano y todavía estén poniendo las calles, nosotros vamos a hacer un poquitín de ciencia. Me llamo Ana Moyá y soy médico de atención primaria, trabajo en el Centro de Salud Santa Catalina en Palma de Mallorca y soy miembro del grupo de atención primaria de la SEA. Y hoy nos acompaña Rosa Argueso. Ella es endocrino, trabaja en la unidad de lípidos del Hospital Lucus Augusti de Lugo. ¿Lo he dicho bien? Bueno, pues vamos a hacer una presentación hablando del EMPA-REC y el EMPA-KIDNEY a modo de entrevista. Pero para introducir la charla, porque claro, me diréis, bueno, estos estudios son ya antiguos, que no viejos, ¿vale? Bueno, deciros que en honor a la SEA hay que decir que la ateromatosis y la aterotrombosis son la base fisiopatológica de los eventos vasculares agudos. La placa de ateroma se puede prevenir, la placa de ateroma se puede tratar y la placa de ateroma puede regresar. Sin ateromatosis no hay eventos. Y pensar que la ateromatosis ya se puede detectar incluso en adolescentes. La ateromatosis no es una enfermedad de viejos, se detecta pronto. Los eventos ocurren más tarde. Y va a depender pues, de eso, de ese continuum cardiovascular que forman parte los factores de riesgo cardiovascular que si están bien controlados mejoran el riesgo del paciente, mejoran su calidad de vida, ganamos años de vida, pero si hay un legado de un mal control de los factores de riesgo, los eventos cardiovasculares se propician, la mortalidad aumenta y los años de vida disminuyen. Tanto en atención primaria como en atención hospitalaria ocurre lo siguiente, que la frase de Einstein dice muy claramente: locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Si no hacemos una valoración integral del paciente lo antes posible y no ponemos un tratamiento bien indicado, individualizado y precoz, ese paciente va a evolucionar al evento vascular y va a haber una mortalidad muy precoz también. Tenemos, gracias a Dios, fármacos potentes que ofrecen beneficios cardiovasculares muy importantes. Vamos a analizar cómo estamos. Si te parece, Rosa, empezamos la entrevista y te pregunto, ¿por qué? Porque la diabetes además sabemos que está aumentando de forma exponencial a nivel mundial y que la diabetes, como todos sabéis, es una enfermedad de alto riesgo cardiovascular. ¿Por qué tenemos que prestar atención a estos factores de riesgo cardiovascular y tienen el mismo peso todos en la diabetes? Bueno, antes de empezar quería agradeceros a todos vuestra presencia y a la SEA por habernos invitado a esta charla de expertos, ¿vale? Y como decía Ana, pues vamos a hacer un poco un recorrido de los 10 últimos años de estos fármacos, o si es SGLT2, que un poco su historia podemos decir que comenzó en el EMPA-REC hace 10 años. Pues sí, Ana, la enfermedad cardiovascular son la principal causa de muerte en la población con diabetes y de forma más acusada, como veis, en las mujeres. En líneas generales, la presencia de diabetes duplica el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular para cualquier territorio. Y en este riesgo de morbimortalidad, como sabéis, debemos incluir también la insuficiencia cardíaca, que fijaros, no sé si esto señala, pero bueno, sí. Produce hasta un 11% de los eventos mortales son por insuficiencia cardíaca en las personas con diabetes. Además, como sabéis, el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular, es decir, respecto a la población sin diabetes, disminuye con la edad, el riesgo relativo hablamos, y aumenta con la acumulación de factores de riesgo cardiovascular, pero además es mayor en mujeres y sobre todo en mujeres, como veis aquí, en las primeras décadas, o sea, en mujeres más jóvenes, ¿vale? Pero, como sabéis, el peso relativo de los factores de riesgo cardiovascular en la diabetes para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica varía según el territorio. De manera que, como veis, en territorio cerebrovascular, el factor de riesgo más importante es la presencia de fibrilación auricular y entre los 4 primeros factores ni siquiera aparece el control metabólico o la duración de la diabetes, mientras que en territorio cardiovascular y en territorio arterial periférico el control metabólico tiene un papel muy importante a la hora del desarrollo de patología cardiovascular aterosclerótica.
Bien, también tenemos que decir que, sin embargo, el peso relativo de estos factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones microvasculares en diabetes sí es muy importante, tanto la duración de la diabetes como el control metabólico de la misma. Y como veis, tanto para retinopatía como nefropatía como neuropatía, estos dos parámetros tienen mucho peso. Has dicho algo muy llamativo, y cuando menos, como es el caso de las mujeres, que generalmente están menos representadas en los ensayos clínicos y que además muchos ensayos clínicos, como no se han adecuado a su fisiología, pues lógicamente se extrapolan los datos realizados mayoritariamente en varones y el tratamiento se aplica en mujeres con los consiguientes efectos secundarios. Esto tendremos que ir trabajando a lo largo de los años para que se vaya corrigiendo. Dinos una cosa, vamos a hablar de ISGLT2, concretamente de la empagliflozina. ¿Cómo estábamos antes de la EMPA y qué es lo que pasó en 2008 con la rosiglitazona y la FDA? Bien, pues efectivamente sabíamos ya desde el UKPDS que reducir la hemoglobina glicosilada reducía algo la enfermedad cardiovascular. Pero el foco sobre antidiabéticos y protección cardiovascular empieza sobre todo en el lío en el lío de la rosiglitazona. Hasta aquí realmente lo que sabíamos era que reduciendo hemoglobina glicosilada, mejorando el control metabólico, lo que reducíamos era complicaciones microvasculares. En 2007 se publica este metaanálisis de Nissen en el que se ve que aquellos pacientes que estaban aleatorizados a rosiglitazona respecto a los pacientes que recibían otro tipo de tratamiento antidiabético tenían mayor mortalidad cardiovascular. Y esto pues supuso un cambio y la FDA publica un documento a partir de aquí, en el 2008, sobre el requisito para la aprobación de nuevos antidiabéticos. Es decir, el parámetro para la aprobación era la eficacia en la reducción de hemoglobina glicosilada y no precisaba que se demostraran reducciones de riesgo cardiovascular, pero a partir de aquí la FDA publica este documento y nos dice que se debe incluir el análisis de la enfermedad cardiovascular en ensayos clínicos fase 2-3 y que debe demostrarse que el nuevo fármaco al menos no aumente el riesgo cardiovascular. Esto, además, fue actualizado en un documento en el 2020 en el que se pues imponen unas condiciones incluso un poco más estrictas o más rigurosas para la comercialización de nuevos fármacos antidiabéticos, con mayor rigurosidad a la hora de recoger episodios cardiovasculares, recoger un mínimo de eventos adversos para garantizar la seguridad de este fármaco, y se crean comités de seguridad independientes. Realmente con todos se empiezan a publicar distintos ensayos clínicos y se ve que ni con estrategias intensivas, ni las glitazonas, ni la insulina, ni con insulina, ni con IDPP4, todos estos ensayos clínicos que podéis ver aquí, mostraban un beneficio adicional a la hora de conseguir beneficios cardiovasculares en los pacientes con diabetes. En esta época, por el 2013, empiezan a comercializarse dos grupos de fármacos que son los ISGLT2 y los análogos del GLP-1, y a partir de aquí, aunque no lo sabíamos, ya teníamos una herramienta con la que íbamos a poder disminuir estos eventos cardiovasculares. Pero en estos momentos, realmente lo que nos planteábamos con esta nueva, avalancha de fármacos era en qué personas con diabetes podrían beneficiarse de estos nuevos fármacos. Y aunque no lo sabíamos, como os decía, en estos momentos ya teníamos en nuestras manos dos herramientas con las cuales podríamos disminuir un poco la curva o estabilizar la curva de morbimortalidad cardiovascular en la población con diabetes. En 2015, entonces, el EMPA-REC realmente demuestra beneficios cardiovasculares tanto en pacientes con diabetes como con enfermedad cardiovascular establecida. ¿Esto debió suponer un cambio de paradigma? Pues efectivamente. En este contexto, en noviembre de 2015, en el Congreso de la ISD, se publican los datos del EMPA-REC Outcomes. Y bueno, pues esto, para la gente que estuvo allí, yo no tuve la fortuna de estar, pero creo que lo primero que supuso fue una ovación cerrada del auditorio, porque por primera vez se conseguía
disminuir mortalidad cardiovascular con un fármaco para el control de la diabetes. Además, supuso, pues como veremos ahora, alguna sorpresa y, como bien dice Ana, un cambio de paradigma. El EMPA-REC, como todos sabéis, es un estudio conocido por todos en el que se aleatoriza a pacientes con diabetes tipo 2 y con enfermedad cardiovascular, es decir, pacientes de muy alto riesgo, empagliflozina en las dos dosis, 10-25 frente a placebo, y lo que supuso una sorpresa agradable en este caso fue que se vio que se producía una disminución del MACE de 3 puntos del 14%, que incluía muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio no fatal y ACV no fatal. Como os decía, esto pues era la primera vez que un fármaco orientado al control de la diabetes no solamente no aumentaba el riesgo cardiovascular, sino que conseguía una disminución de la mortalidad cardiovascular. Además, como os decía, consigue también como un objetivo secundario, que era la muerte cardiovascular, reducción de la muerte cardiovascular en un, creo que fue 38% de disminución del riesgo relativo del 38%. También, sorprendentemente, que consigue una disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca de un 14%. Y, además, todo esto con una discreta mejoría de la hemoglobina glicosilada, que, como veis, no se diferenciaba mucho al final del estudio de los pacientes en control y que, por tanto, parecía que los efectos producidos no podíamos achacarlos o no se podían deber solamente a la mejora del control metabólico de los pacientes aleatorizados a empagliflozina frente a placebo. ¿Y cuáles crees que son los mecanismos principales que han promovido estos beneficios? ¿Son efectos de clase extrapolables a todos los ISGLT2? Y además, ¿se justifica que los utilicemos en un paciente con un buen control metabólico de su diabetes? Bueno, pues efectivamente es cierto que todavía hoy se especula exactamente cuáles son los mecanismos a través de los cuales se produce este efecto, pero se ha visto que existen desde efectos hemodinámicos, como podéis todos suponer, a través de la natriuresis, el aumento de la diuresis, disminuye la presión arterial, etcétera, etcétera, efectos hormonales y efectos metabólicos, como la producción de cuerpos cetónicos, que se ha especulado que podrían suponer un nuevo fuelo, como un superalimento para el tejido cardíaco, que podría mejorar la funcionalidad cardíaca y disminuir los requerimientos de oxígeno, etcétera, etcétera. Pero, como bien decías, claro, teníamos otros ISGLT2 también en el mercado y que tenían también sus propios estudios, ¿no? Y, efectivamente, podríamos decir que era un efecto de clase, aunque con ciertos matices, porque, como veis, en los 3 estudios se consigue una reducción del riesgo relativo de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Hay que decir que los 3 estudios tenían poblaciones diferentes e incluso no eran exactamente iguales los objetivos planteados, ¿vale? Pero sí vemos claramente que la disminución del riesgo relativo de ingreso por insuficiencia cardíaca era similar, fue conseguido por las 3 moléculas, mientras que el efecto sobre el MACE de 3 puntos consiguió significación estadística para la empagliflozina y la canagliflozina, pero no para la DAPA en estos estudios, y la disminución del riesgo relativo de muerte cardiovascular solamente fue conseguido en el caso del EMPA-REC. Bien, aquí lo vemos también, incluyendo también otro ISGLT2, que fue la ertuglifosina, y como veis, como os decía, el MACE de 3 puntos solamente consigue significado estadístico para la EMPA y para la canaglifosina. Como decíamos, la hospitalización por insuficiencia cardíaca prácticamente disminuye el riesgo relativo en los 4 fármacos, y la muerte cardiovascular y la disminución de la mortalidad total realmente solo lo conseguimos en el ensayo EMPA-REC.
Pero, como os decía, a la vez que se comercializan prácticamente estos fármacos, aparece otro nuevo grupo terapéutico, que son los análogos del GLP-1. Y como podemos ver aquí, si nos fijamos en el MACE, ambos consiguen significación estadística y disminución del riesgo relativo, pero en cuanto a la hospitalización por insuficiencia cardíaca, claramente el beneficio es muy superior con SGLT2 que con análogos del GLP-1. Y más allá de los MACE y de la seguridad cardiovascular, ¿qué nos puedes decir con respecto a la función cardíaca, cómo actúan estos fármacos? Y porque es algo que, sobre todo en primaria, nos interesa mucho, mientras el paciente está esperando la consulta con el cardiólogo para saber si tiene una cardiopatía estructural, ¿podríamos introducir estos fármacos? Sí, claro. Vale, vamos a ver un poco que a partir de estos estudios en los que realmente no estaban diseñados para la insuficiencia cardíaca, en base a esto se generan hipótesis y se publican estudios específicos para la reducción de la insuficiencia cardíaca, que, como os decía al principio, es una de las principales causas, es una de las causas de muerte cardiovascular en las pacientes con diabetes. Y se publican, se diseñan ensayos para insuficiencia cardíaca, tanto con fracción de eyección reducida como con fracción de eyección conservada, y además incluyen también pacientes tanto diabéticos como no diabéticos. Y se empiezan, vamos a hablar del Emperor para Reduced y del Emperor Preserved, y vemos que para el Emperor Reduced es un ensayo en el que se autorizan pacientes tanto con diabetes como sin diabetes, con insuficiencia cardíaca crónica, se le autorizan, y con una fracción de eyección por debajo del 40%, a empagliflozina versus placebo, con un objetivo primario que sería muerte cardiovascular o ingreso por insuficiencia cardíaca. Y como veis, pues se consigue una disminución una disminución del riesgo relativo del 25%, y además con la peculiaridad de que, como os decía, el 50% de los pacientes no eran diabéticos, pero el beneficio era independiente de su condición de diabéticos, es decir, que se cumplía tanto en pacientes con diabetes como en personas con insuficiencia cardíaca y sin diabetes. Además, fijaros que una de las cosas llamativas es que el beneficio se alcanzaba muy rápidamente, es decir, a los 12 días de iniciar el tratamiento ya se alcanzaba significación estadística con una NNT de 19, es decir, que podemos decir que son fármacos que podemos introducir tanto en personas con diabetes como personas no diabéticas que tienen insuficiencia cardíaca. Para fracción de eyección preservada, también se incluyen pacientes con diabetes y no diabéticos, y con el mismo objetivo primario, y como veis también se consigue una disminución del riesgo relativo un poquitín inferior, pero del 21%, y de la misma manera, como decíamos antes, el 49% de los pacientes no tenían diabetes, pero una vez más el beneficio obtenido era independiente de su condición de diabetes, y una vez más el tiempo hasta el beneficio se producía muy rápidamente. A los 18 días del inicio del tratamiento ya había significación estadística. Así pues, esto lleva a que, de esta manera, pues las guías de práctica clínica, tanto la de la ESC del 2021 como la nueva actualización del 2023, incluya estos fármacos en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, con fracción de eyección reducida, y aquellos intermedios que también se beneficiarían de esto con una clase de recomendación 1A. O sea, que efectivamente son fármacos que sí podemos y debemos usar con evidencia en pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto con diabetes como sin diabetes. Voy a hacer un pequeño comentario a este respecto, porque recientemente ha salido un paper de Quirós López que comenta que nunca en la historia de la insuficiencia cardíaca se había llegado a un consenso tan rápido, tan sólido y tan transversal con respecto a la gran eficacia de estos fármacos, los pacientes tanto en insuficiencia cardíaca de novo como en la descompensada. Y, sin embargo, la paradoja está en por qué no se está prescribiendo en el porcentaje adecuado. De hecho, se ha hecho un estudio de casi 3.600 pacientes en 40 unidades de emergencias de España, y solo el 20%
salía con esta medicación. No estoy hablando que solamente la atención hospitalaria fracasa, sino en primaria también, porque cuando nosotros recibimos a este paciente, si estamos ojo a visor y vemos que no se le ha puesto esta medicación, independientemente que sepamos si tiene la cardiopatía estructural, se le podría poner ya al paciente y trabajar juntos en eso, ¿no? Sí, bueno, además decir que en cuanto a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, como sabéis, es una parte de la insuficiencia cardíaca que es difícil conseguir beneficios y, de hecho, pocos fármacos consiguen disminuir los ingresos en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, esto también fue, digamos, una nueva sorpresa de estos fármacos, ¿sí? Bueno, ¿y qué nos puedes decir del empaquine? La función renal, que no hemos hablado hasta ahora, el filtrado se puede recuperar, la proteinuria puede estabilizarse o incluso regresar, no sé cómo lo ves. Y además en el paciente diabético puede haber la nefropatía diabética, que antes se llamaba, mal llamada, diabética, como la no diabética a nivel histológico. ¿Cómo afecta este tipo de medicación? Sí, bien, bueno, como decíamos, en estos ensayos que no eran específicos para esto, ya vimos que en análisis preespecificados o exploratorios estos fármacos conseguían disminuir la afectación renal, la disminución del filtrado glomerular, la necesidad de terapia y del inicio de la micro y de la albuminuria, y en este sentido pues se publica ya el EMPA-KIDNEY, que es un estudio en pacientes con enfermedad renal crónica, que de nuevo incluye tanto pacientes diabéticos como no diabéticos, con un filtrado glomerular entre 20 y 45, o bien que tienen un filtrado ya superior, mayor de 45, pero que tienen una albuminuria por encima de 200. De nuevo, se aleatorizan a empagliflozina versus placebo, y el objetivo primario compuesto era progresión de enfermedad renal. Como veis, disminuye se consigue tanto disminuir, enlentecer la disminución del filtrado glomerular, como también el objetivo primario en pacientes aleatorizados a empagliflozina. Y además, de nuevo, el 46% de los pacientes no eran diabéticos, y, como decíamos, en aquellos pacientes con insuficiencia renal o enfermedad renal crónica por otra causa, el beneficio se obtenía también de manera independiente de la causa de la enfermedad renal crónica. En este trabajo, la única población que no se incluyó fueron los pacientes que tenían enfermedad renal crónica debida a poliquistosis renal. Y pues también con el resto de los ISGLT2 se aparecen el CREDENS y el DAPA-CKD. Fijaros aquí, como veis, que las poblaciones incluidas de nuevo eran bastante diferentes, y también un poco la definición del compuesto renal. Con canagliflozina solamente incluía pacientes con diabetes, y el EMPA-KIDNEY era el que incluía una menor cantidad de pacientes, de personas con diabetes, con un menor, filtrado glomerular medio y con una microalbuminuria menor, ¿no? Entonces, pues esto también es un nicho específico de población, y vemos que para todos ellos se consigue una disminución del riesgo relativo de enfermedad renal terminal significativo, y también del objetivo primario compuesto. Así, de nuevo, las guías de práctica clínica, en este caso la CADIGO 2024, también incluye los IGLT2 como tratamiento en distintas poblaciones con enfermedad renal crónica, con una evidencia 1A y 2B en algunos casos. Bien. Pero no solo esto, sino que, como sabéis, pues siempre hablamos del legado, ¿no?, de la memoria metabólica, y de ahí un poco el título de esta charla. Y vemos que, sabéis que el EMPA-KIDNEY es un estudio que se separó prematuramente a los 2 años de empezar por beneficio en la población aleatorizada en empagliflozina. Entonces, este estudio, la memoria del EMPA-KIDNEY, se siguió tras finalizar estos 2 años, se siguió durante 2 años más a los pacientes, y en este caso
según práctica clínica habitual, tenían o no prescrito ISGLT2. Aproximadamente un 40% de los que siguieron tenían prescrito un ISGLT2 que no tenía por qué ser la empagliflozina. Y se vio que aquellos pacientes que inicialmente habían sido aleatorizados a empagliflozina seguían manteniendo este beneficio en cuanto a la progresión de la enfermedad renal crónica. Es decir, que el tratamiento con empagliflozina dejaba, digamos, una memoria beneficiosa a la hora de mejorar o de disminuir la progresión de la enfermedad renal. Bueno, pues para terminar, un último apunte. Y hablando de memoria, como sabéis todos, la enfermedad de Alzheimer es la demencia más común. La enfermedad de Alzheimer está relacionada además con el envejecimiento. Pero parece ser que los pacientes con diabetes tienen más riesgo de demencia, independientemente que tengan los factores de riesgo cardiovascular controlados, pero no de todas las demencias. Es decir, en un paciente con diabetes es más fácil que pueda tener Alzheimer, que pueda tener demencia vascular, pero no demencia de cuerpos de Lewy o frontotemporal. Parece ser que la homeostasis de la insulina a nivel cerebral tiene unos efectos tanto a nivel de la neuromodulación, de la atrofia cortical, del metabolismo del beta-amiloide. Y como los tratamientos actuales en la demencia realmente tienen muchos efectos secundarios, son muy caros, se están haciendo estudios que, claro, en este momento están preliminares, pero parece ser que precisamente la empagliflozina ha demostrado en ratones, eso sí, mejorar la homeostasis cerebral, mejorar la neuroinflamación, el metabolismo de la mitocondria y la neuromodulación. Podría ser una esperanza en cuanto a cuando menos la progresión, o sea, el freno de la progresión de esa demencia en estos pacientes con diabetes. Bueno, pues sí, efectivamente, este título curioso también nos llevó a buscar un poco cuál era la relación entre los ISGLT2 y el riesgo de demencia. Y, bueno, pues sorprendentemente para mí, que no tenía idea de que esto fuera así, la verdad, pues hemos encontrado que sí que hay una puerta abierta ahí a la esperanza, y hay varios trabajos pequeños y, como decía Ana, la mayoría en ratones, en los que sí se evidencia una mejoría o un efecto de la empagliflozina en este caso frente a otros fármacos o frente a placebo, pero hay algún trabajo frente, pues hay de PP4, incluso creo que hay alguno frente a alguna incretina, en el que sí efectivamente se ve que puede producir una disminución del riesgo de demencia y de la evolución o de la progresión de la demencia en estos pacientes. Y como decía Ana, pues hay varios mecanismos de nuevo propuestos para el posible efecto neuroprotector de los ISGLT2, que es que van desde pues la protección multiorgánica, efectos multiorgánicos en la señalización de la insulina a nivel mitocondrial. Bueno, es una vía abierta de investigación, pero esperanzadora, porque la demencia es una lacra en nuestros mayores. Y bueno, yo creo que con esto, lo que queráis preguntarnos, muchísimas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta. Si no. Pues nada, para finalizar, a lo mejor deciros que a lo mejor en primaria un paciente mayor, que no frágil, con un filtrado glomerular mayor de 20, con diabetes o con insuficiencia cardíaca sin diabetes, que está empezando un leve deterioro cognitivo, y nos lo dice la familia, a lo mejor no le privaría de ponerle una empagliflozina y mantenerlo con una buena calidad cognitiva durante unos cuantos años. Creo que ahí lo dejo. Esta es una buena esperanza, y a lo mejor los estudios van avanzando y nos dicen que sí, que es adecuado poner esta medicación. Muchas gracias. Gracias.